Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Esme Channel y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo de líquidos dentro de cirugía. Es un tema bastante extenso, bastante importante, que la verdad nos tomaría muchísimo tiempo hablar sobre totalmente todo el manejo. Vamos nada más a enfocarnos en los puntos clave, las soluciones que nos ayudan al manejo de líquidos y sobre todo las complicaciones que trae el infundir cierto tipo de líquidos, porque no todas las soluciones pues son inocuas, ¿no? Es importante que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan lo que ya ha quedado en desuso y lo que está ahorita en uso. Ajá, entonces es un tema, les digo, bastante extenso. Vamos a focalizar los puntos más importantes de la reanimación hídrica y pues bueno, vamos a empezar con este video. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema de manejo de líquidos en cirugía. Pero para esto vamos a hablar antes de que llegue el paciente a quirófano, debe de estar completamente hidratado o adecuadamente hidratado. Y esto cómo lo vamos a hacer con el tiempo de ayuno. El tiempo de ayuno pues es un tema de controversia en los quirófanos. Normalmente pues el ayuno se empezó a realizar o se empezó a indicar después de que los pacientes con estómago lleno presentaban aspiración hacia los pulmones de ese contenido gástrico cuando realizaban la inducción anestésica para anestesia general. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a ver que los pacientes pues tenían que tener un tiempo de ayuno para que ese estómago se vaciara completamente y disminuyera nuestro riesgo de aspiración pulmonar. A partir de esto, pues se han hecho varios consensos en donde se ha descrito cuánto tiempo tarda el estómago en vaciar ciertos alimentos. Entonces, bueno, aquí tenemos una tabla que encontramos en los artículos que les voy a mencionar hasta el final. Esta es un poquito específica en pacientes pediátricos, en pacientes obstétricas, en contraste oral. Bueno, para resumir todo esto, para que ustedes se queden con la idea de lo que se tiene que esperar en tiempo, realicé yo una tabla, que es la que tenemos aquí. Esta tabla pues nos describe los alimentos que vamos a ver normalmente en los pacientes que se van a operar. La primera, pues es en una espera de 2 horas para líquidos claros. Líquidos claros, agua, té y gelatinas a base de agua. Estos son los 3 alimentos que están permitidos 2 horas antes de pasar a quirófano. 4 horas antes van a ser para leche materna nada más en pacientes pediátricos. 6 horas para leche de vaca, fórmulas infantiles y comida ligera. Comida ligera como cuál, pan, tostadas, galletas o infusiones con o sin leche descremada o zumos con pulpa y jalea. Entonces estos van a ser los alimentos que si nuestro paciente ingirió 6 horas antes no hay ningún problema. Y vamos a esperar 8 horas para comidas completas, para alimentos sólidos. La motilidad gástrica hay que recordar que va a estar disminuida en factores como pacientes con miedo, dolor, infecciones, obstrucción intestinal, diabéticos y por supuesto, aquí no lo menciona, pero pacientes embarazadas. Pacientes embarazadas siempre se van a considerar pacientes con estómago lleno, porque recordemos que el vaciamiento gástrico va a estar bien disminuido en estas pacientes, entonces sí podemos encontrar riesgo de aspiración pulmonar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos del ayuno? Los objetivos pues va a ser establecer un criterio unificado para el ayuno perioperatorio en pacientes adultos y pediátricos sometidos a procedimientos selectivos. Eso es lo que nos ha costado mucho, mucho trabajo en los hospitales. O sea, realmente hay guías que nos dicen que esto es lo que se debe de dar de ayuno para todos los pacientes, pero seguimos teniendo más de 10 horas de ayuno en los pacientes programados, que eso no debería de ser. Hay que reducir la severidad de las complicaciones relacionadas a la aspiración pulmonar del contenido gástrico. Por supuesto, pacientes que tienen riesgo de aspiración de contenido gástrico, como ya lo habíamos hablado,
pues hay que disminuirse ese riesgo, ¿no? Tomar en cuenta en la valoración preanestésica para comentar al paciente que debe de ingerir 2 horas antes líquidos claros para evitar ese riesgo, ahorita lo vamos a ver, y promover una mejora en la calidad de la atención anestésica. Recordemos, en este cuadrito vamos a resumir lo que nos provoca un ayuno prolongado. Un ayuno prolongado más de 8 horas, empieza el estómago a producir mayor cantidad de ácido gástrico, de ácido clorhídrico, ¿no? Normalmente el estómago va a producir de 0.4 a 1 mililitro por hora. En ayunas, el paciente aumenta esta producción de 5 a 15 mililitros por hora. Es decir, en una hora podemos llegar a tener hasta 150 mililitros de contenido gástrico, y esto pues aumenta el riesgo de aspiración pulmonar. Es por eso que no deben de tener más de 8 horas de ayuno ningún paciente, aunque tenga riesgo de aspiración pulmonar. Como les comentaba, los pacientes deben de ingresar al quirófano completamente hidratados, estimulando al paciente con bebidas líquidas, incluyendo agua, jugo sin pulpa, por supuesto, bebidas isotónicas, té, mate o café sin leche, hasta 2 horas previas al procedimiento. Se deben de evitar, por supuesto, las bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas, refrescos, Coca-Colas. Eso no se puede dar en los pacientes, para que, si les preguntan, esos están completamente contraindicados. La terapia de líquidos pues, más óptima va a favorecer la recuperación del paciente mucho más rápido, va a disminuir las complicaciones y va a contribuir a la reducción de los días de estancia intrahospitalaria. Esto porque el paciente viene adecuadamente hidratado, no es necesario dar bolos vía intravenosa de líquidos o cargas grandes de líquidos recuperando ese ayuno, porque el paciente viene con un ayuno de 2 horas de líquidos, entonces viene adecuadamente hidratado, no es necesario poner esos bolos, ¿sale? El ayuno, pues como habíamos visto, se limitará a 6 horas para sólidos y a 2 horas para líquidos, incluyendo pacientes obesos y diabéticos, lo que estábamos hablando, pacientes con riesgo de aspiración pulmonar, solamente se van a dar 2 horas de líquidos. Ya que se ha demostrado que un ayuno mayor a 8 horas, pues ya saben, no va a aportar ningún beneficio, al contrario, nos va a aportar mayor riesgo de complicaciones, riesgo de hipotensión, riesgo de deshidratación, mayor riesgo a dehiscencia de heridas por la misma deshidratación del paciente, y también pues hipoglucemia, ¿no? En el paciente que está completamente en ayuno de más de 8 horas. Aún continúa siendo controvertido el manejo de líquidos, lo que estábamos hablando, ¿no? Pacientes que llegan tomando agua o que tomaron 2 o 3 horas antes agua, a veces los anestesiólogos dicen, no, pues este paciente se difiere. Entonces, eso no debe de ser. Recordemos que todos los pacientes deben de ingresar hidratados a sala de quirófano. Las complicaciones del mal manejo de líquidos, pues la literatura reporta alrededor del 20% de pacientes adultos hospitalizados van a recibir una mala terapia de líquidos. Los subgrupos de alto riesgo incluyen pacientes geriátricos, cirugía mayor electiva, cirugía de urgencia, pacientes con múltiples comorbilidades, diabetes, hipertensión que están descontrolados y alto riesgo de sangrado, pacientes con trombocitopenia, con tiempos alargados o pacientes que están utilizando clopidogrel o aspirina. Entonces estos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado, pacientes que tienen cardiopatías previas, que están en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes, mayor riesgo. Pacientes ASA 3 o pacientes ASA 4 igualmente presentan riesgo de complicación intraoperatoria para el manejo de líquidos. Y aquí la controversia, ¿no? ¿Qué soluciones vamos a usar? Esta pregunta va a permanecer completamente en debate aún, aunque pues, la evidencia ya sugiere el uso de cristaloides completamente balanceadas son una mejor opción, porque ciertos estudios se han visto mayores complicaciones con coloides
que con ciertos cristaloides. Debemos tener en cuenta que la administración de soluciones es una terapia médica farmacológica con distintas indicaciones y contraindicaciones. No es inocua. Nosotros no podemos dar a los pacientes poner soluciones a la y se va sin saber qué es lo que contienen, qué es lo que pueden provocar. Así que esto es necesario que los anestesiólogos y en general todos los médicos sepamos cuáles son los riesgos que existen con cada tipo de solución. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo hídrico en el pasado. Anteriormente, hace 20 años, el manejo de líquidos se había pensado que en la misma cirugía y pues el trauma que presentaba provocaba una gran pérdida de volumen fuera del espacio intravascular. Así que pues ese concepto se asumió por mucho tiempo y se trataba con la reposición de líquidos con elevados volúmenes de soluciones cristaloides con el fin de mantener la precarga. Actualmente sabemos que la membrana que permite la permeabilidad de líquidos en el espacio intersticial e intravascular, que se llama glucocálix, se va a dañar en estados de hipervolemia, en estados de choque, en estados de hiperglicemia, en isquemia, en casos de reperfusión, pacientes con infarto agudo al miocardio, con lesión pulmonar aguda, en pacientes con sepsis, por lo que va a desaparecer este mecanismo de protección. El glucocálix es lo más importante para que nuestro paciente tenga un adecuado manejo o un mal manejo de líquidos. A partir de esta membrana, que es la que nos va a decir qué tan permeable está el paciente o qué tanta permeabilidad va a tener esta membrana, pues nosotros vamos a realizar nuestro manejo de líquidos. Pacientes que tienen alteraciones a nivel de esta membrana, pues vamos a tener mucho más cuidado con el manejo. Vamos a hablar acerca de los cristaloides. El más empleado normalmente pues es la solución salina al 0.9%, la cual va a contener 154 milimoles por litro de iones de sodio y cloro. Esta concentración es mayor a la que se va a encontrar en el plasma, que es aproximadamente 100 milimoles por litro. Entonces, grandes cantidades de infusiones de esta solución pueden provocar acidosis metabólica hiperclorémica y alterar la diferencia iónica. La hipercloremia pues va a estar asociada a disminución del flujo sanguíneo renal, o sea, daño renal agudo y que se puede volver crónico en pacientes que tienen ciertas características y sobre todo el filtrado glomerular. En el filtrado glomerular, si tenemos daño a nivel del glomérulo, el paciente puede llegar a tener daños a nivel crónico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la solución salina, que es lo que más encontramos para reanimación en ciertos hospitales, ¿no? ¿Cuáles son los cristaloides que actualmente están indicados? Pues son los cristaloides balanceados. Estos ofrecen una mejor alternativa ya que se asemejan a la composición del plasma. Tienen menor concentración de cloro que la solución salina y los iones de cloro son reemplazados por bicarbonato o aniones orgánicos como acetato o lactato. Esto nos va a permitir mejorar la cantidad de iones a nivel celular que nos permiten evitar la acidosis. Entonces, esto es muy buen aspecto. Igualmente el lactato se puede intercambiar y llegar a producir glucosa, lo cual evita la hipoglucemia en nuestros pacientes. Las soluciones balanceadas que actualmente se indican son el Plasma-Lyte o Sterofundin. Estas soluciones no las tenemos aquí en México. En Estados Unidos, por supuesto, sí se tienen. En México se están haciendo aún investigaciones sobre el manejo con estas soluciones, aunque pues ya tenemos bastante información sobre este tipo de cristaloides y la verdad es que se han visto bastante mejoría en los pacientes que se manejan
de forma rápida con soluciones balanceadas, ¿no? Entonces, no sé qué estemos esperando, la verdad, pero pues aún no los tenemos aquí en México, en Sudamérica, me imagino que en Argentina, en Chile, tal vez sí tengamos este tipo de soluciones, pero aún no contamos con estas soluciones en México, que pues sería lo ideal. Comparaciones, vamos a ver las comparaciones. El doctor O'Malley realizó en 2005 un ensayo clínico donde comparó el uso de solución salina al 0.9% con solución Ringer lactato en 51 pacientes, Ringer lactato o Harman. Demostraron mayor tasa de hipercalemia en un 29% contra 0% del Ringer lactato y acidosis metabólica en un 31% con solución salina contra un 0% de Ringer lactato. Aunque no hubo diferencia significativa en pruebas de función renal en el postoperatorio. A pesar de estas complicaciones que se han estado viendo con la solución salina, realmente el riesgo de falla renal pues aparentemente no está con estas dos soluciones. En trasplante hepático, el uso de líquidos basados en solución salina se asoció a lesión renal aguda, a pesar de que el doctor O'Malley en su estudio no vio diferencia significativa en pruebas de función renal. En trasplante hepático sí se vio daño con solución salina. En otro estudio, en pacientes sépticos en la unidad de cuidados intensivos, compararon el uso de soluciones balanceadas, lo que hablábamos, con las no balanceadas, reduciendo la mortalidad hospitalaria de manera significativa, casi un 20% con el uso de soluciones balanceadas. Es por eso que no sé qué estamos esperando para traer las soluciones balanceadas a nuestro país. Y pues bueno, aquí las características generales entre lo que vamos a ver que es la albúmina, que es un coloide, y el cristaloide Ringer lactato. Como vemos, la albúmina, que es uno de los que vamos a ver ahorita, la presión oncótica pues va a estar completamente aumentada. En el Ringer lactato Harman no vamos a tener presión oncótica. El volumen de expansión va a ser mucho mayor, la albúmina, que es del coloide, 70-100 contra un cristaloide que es de 20 a 25. La duración de la expansión, esto es un punto importante para saber cuánto tiempo vamos a tener los coloides dentro de nuestro organismo. La duración de la expansión va a ser de 12 a 24 horas. Entonces, esto es lo que nos va a durar realmente el efecto de nuestro coloide contra un Ringer lactato que va a durar de 1 a 4 horas, que es mucho más pequeño. La vida media en el plasma en caso de coloides de 16 a 24, mientras que en el Ringer lactato va a ser de 0.5 horas. Entonces, bastante diferente la comparación entre cristaloides y coloides. Ahora, pues, los coloides que vamos a encontrar en los hospitales, vamos a encontrar la poligina, la gelatina, la albúmina, que pues son o están descritos como suspensiones de moléculas muy grandes. Generalmente se van a encontrar dentro de solución salina al 0.9%. También podemos encontrar con solución Ringer lactato, pero normalmente vienen en solución salina. Poseen, como vimos en la tabla anterior, una vida media mucho más prolongada que los cristaloides. El 60% se va a excretar por medio de la orina a las 24 horas y desaparece por completo hasta las 96 horas. Imagínense cuánto tiempo se quedan los coloides en nuestro organismo, que no es lo ideal porque ahorita lo vamos a ver. Incrementan, por supuesto, la presión oncótica del plasma y aquí está nuestro punto importante. Van a reducir la tasa de filtración glomerular. O sea, sí, el paciente que viene chocado, que viene hipotenso, te va a mejorar la presión arterial, pero la tasa de filtración glomerular te la vas a llevar, o sea, la función renal te la vas a llevar en estos pacientes y puedes causarle un daño irreversible al riñón en estos pacientes. Entonces es importante que sí chequen cuáles serían sus posibilidades en caso de una reanimación.
Estas soluciones se han utilizado como líquidos de reanimación hace 2 décadas, o sea, ya son soluciones muy viejas. Sin embargo, en pacientes críticos la permeabilidad está aumentada. Como habíamos visto lo del glucocálix, en ciertos pacientes la membrana no va a estar completamente funcional, entonces los poros, los conductos van a estar completamente abiertos, y estas soluciones, que son de moléculas muy grandes, van a traspasar el glucocálix y se van a ir al intersticio, perdón, y esto pues va a provocar un edema y daño a nivel renal. Entonces, a pesar de que pensemos, estamos aumentando la presión oncótica del plasma y no va a haber tanto edema, al contrario, estamos viendo que en estos pacientes que vienen críticos, si tú le metes coloide, estas moléculas van a traspasar esa membrana y se va a hacer lo que nosotros queríamos evitar, el edema. Bueno, continuamos con los coloides. Vamos a hablar respecto a la albúmina. La albúmina al 4 o al 5% pues es considerada una solución coloide. Esta es ampliamente utilizada en reanimación hídrica hasta que en 1998 un metaanálisis concluyó que su uso se asociaba a un incremento del riesgo de mortalidad. A partir de este estudio se aumentó el consumo o el uso de coloides sintéticos, como fueron la gelatina y los almidones. A partir de ahí, el estudio SAFE de Nueva Zelanda y Australia no encontraron diferencia en la mortalidad en solución salina 0.9% contra albúmina, pero sí se observó un efecto deleterio en pacientes con trauma cerebral en el grupo de albúmina. Entonces, a pesar de que es nuestro coloide más estable, no es completamente seguro utilizarlo, ¿no? Sí, como habíamos visto, nos mejora la presión oncótica de nuestro paciente, pero definitivamente trae varias consecuencias, como el aumento de la mortalidad y pues el efecto deleterio en pacientes con trauma cerebral. Entonces hay que especificar muy bien en qué tipo de pacientes vamos a utilizar este tipo de coloide. ¿Qué sigue? Los coloides sintéticos, bueno, los almidones o la gelatina han demostrado provocar alteraciones en la hemostasia, incremento del sangrado postoperatorio. Las soluciones a base de gelatina son mucho menos usadas y por lo tanto no están tan investigadas, no hay tanta investigación respecto a eso, pero datos observacionales les han asociado la nefrotoxicidad similar al uso de almidones. A su favor, pues se ha encontrado que disminuyen la liberación de factores proinflamatorios. Por eso les comentaba, no es ideal el uso de coloides, ni sintéticos, ni de forma humana, como es la albúmina, a pesar de que nos aumentan la presión de forma rápida. Definitivamente no son los ideales. Hablando ya de forma real, en nuestros hospitales a veces no contamos con paquetes globulares o con plasma que nos ayudan a mejorar la calidad del líquido que estamos transfundiendo a nuestros pacientes. Entonces, si te encuentras en el servicio social, no hay sangre, no hay plasma en tu hospital, hay que poner en la balanza qué es lo que vamos a hacer con tu paciente. Si tu paciente llega chocado y necesita una reanimación rápida de líquidos y mejorar la perfusión, lo ideal pues es utilizar este tipo de soluciones. Hay que tomar en cuenta que el paciente o se muere o tiene daño renal irreversible. Entonces, en este caso, pues es mejor que el paciente sobreviva a pesar pues del daño renal que podemos llegar a tener en estos pacientes, ¿no? Entonces ahí sí lo pondríamos en la balanza. Yo preferiría utilizar soluciones balanceadas. En este caso, la única solución que tenemos aquí en México, que es la ideal para reanimación, pues es la solución Harman. Si es que cuentas con ella, es mejor utilizar la solución Harman, mejorar la perfusión a nivel sistémico y pues nada más. O sea, no, a veces no contamos con pues, soluciones balanceadas, ¿no? Como habíamos hablado, no contamos con soluciones balanceadas y los coloides pues es un mayor riesgo a mayor complicación, ¿no? Entonces
Si hay que poner la balanza en qué tipo de pacientes los vamos a usar. El estándar de oro en el manejo de líquidos, anteriormente se han descrito el manejo de líquidos de forma liberal o de forma restrictiva, pero pues se ha visto que no es lo ideal. Actualmente el estándar es el balance hídrico guiado por objetivos. Esto es lo que vamos a implementar en todos nuestros manejos anestésicos y sobre todo en pacientes que lleguen por ejemplo a urgencias. Hay que mantener el balance hídrico guiado por objetivos. Se propone un manejo individualizado de acuerdo a cada característica de cada paciente y el entorno quirúrgico o cómo llega el paciente. Las recomendaciones, en este caso, como habíamos hablado, no se recomienda una carga hídrica preoperatoria como reposición de ayuno. Esto no es lo ideal, por eso es que hablamos de ayuno previo. El paciente debe de venir bien hidratado desde casa, con ayuno de 2 horas de líquidos claros. Se recomienda la administración de una carga de carbohidratos oral preoperatoria, mostrando mejorar en el posoperatorio la fuerza muscular y disminuir la resistencia a la insulina en este tipo de pacientes. Entonces hay que tomar en cuenta estos datos. En el manejo transoperatorio, la fluidoterapia debe de mantenerse aproximadamente con Plasma-Lyte o Normosol, lo que habíamos hablado, que son las soluciones balanceadas, a un rango de 1 a 3 mililitros por kilogramo de peso. Normalmente lo que nosotros hacemos es un cálculo de líquidos transoperatorio, que no es lo más recomendado seguir como tal esa regla. Lo que nosotros utilizamos es por superficie corporal, realizamos un cálculo de ingresos aproximados o con la tabla de Holiday Cigar, que aún se sigue utilizando a pesar de que ya debería estar en desuso porque el manejo debe ser a base de objetivos. Aún la seguimos utilizando como forma de más o menos mantener una adecuada estabilidad hemodinámica. Ahorita vamos a ver el tipo de monitoreo que vamos a utilizar para el manejo por objetivos, pero normalmente pues no tenemos el equipo necesario para realizar este monitoreo, ¿no? En caso de pérdidas mayores, la administración de líquidos se hará por etapas. Vamos a hablar de 4 etapas importantes, que la primera va a ser la de rescate, que va a ser de 0 a 24 horas, la fase de optimización, que va a ser de 24 a 72 horas, la fase de estabilización, que va a ser de 72 a 110 horas, y la fase final o de reducción, que va a ser después de 110 horas. Normalmente anestesiología pues inicia la terapia de rescate en pacientes que están en el transoperatorio. En la etapa de rescate, su objetivo principal es mantener la presión arterial media a rangos de perfusión que va a ser al menos de 65 milímetros de mercurio a mayor presión, buscando pues mejorar la perfusión tisular. Esto va a depender del tipo de monitoreo. Se valorará si el paciente responde al fluido o terapia o vasopresor con la prueba clínica de levantamiento de extremidades. Esto dentro del quirófano normalmente no lo hacemos, pero sí es necesario para saber si el paciente va a responder adecuadamente a líquidos. Entonces lo que hacemos es levantar las piernas del paciente y esperar unos 3 minutos y verificar si mejora la presión arterial media. Si es que mejora la presión arterial media con la elevación de los miembros, entonces nuestro paciente va a responder adecuadamente a líquidos. Si el paciente no mejora, entonces hay que iniciar un vasopresor. La fase de optimización, en ella probablemente pues el paciente ya no va a estar en riesgo, pero requiere de terapia con soluciones y optimizar la función cardíaca. Los puntos importantes son mejorar el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno. Se debe, por supuesto, monitorizar la saturación venosa de oxígeno y disminuir el ácido láctico arterial. Aquí en esta fase normalmente es cuando los pacientes ya pasan a terapia intensiva o pasan a piso de medicina interna.
Y aquí pues normalmente lo que vamos a estar haciendo es, ya sea con la colocación de un catéter venoso central, estar checando la saturación venosa de oxígeno directamente, o tomando gasometrías constantes por línea arterial o gasometrías directas por arteria, ¿no? Entonces aquí realmente no estamos nosotros como anestesiólogos tan enfocados, pero es importante conocer esta fase de optimización, tomando en cuenta que todo lo que se hizo dentro de nuestro quirófano vamos a repercutir en el paciente en las siguientes fases. La fase de estabilización, aquí la principal meta es proveer soporte, prevenir el empeoramiento de falla orgánica y pues evitar las complicaciones iatrogénicas. Si el paciente amerita intubación para mejorar la perfusión a nivel pulmonar de oxígeno, pues es necesario, ¿no?, darle ese soporte, ¿no?, el soporte ventilatorio, el soporte de alguna mina, de algún líquido específico o de algún medicamento en especial, como antibióticos o insuficiencia, en caso de insuficiencia renal, dar una terapia de diálisis a nivel sanguíneo o de diálisis peritoneal, etcétera. Depende del paciente, como sabemos. Esto es prácticamente lo que vamos a hacer en la fase de estabilización. Y la fase final o la fase de reducción, pues aquí vamos a recuperar al paciente. Es una etapa donde vamos a retirarlo de la ventilación, de las aminas, el apoyo de líquidos que son acumulados y tienen que ser movilizados o removidos, pacientes con edema agudo pulmonar, por la insuficiencia renal con la cual llegó insuficiencia renal aguda o crónica, pues es importante mejorar esa etapa del paciente, provocar ya el movimiento del paciente. Todos los pacientes que vienen con alguna falla a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, pues van a mejorar con la movilización. El despertar es importante en estos pacientes, ¿no? Llevar a balances negativos y por supuesto evitar la toxicidad por la terapia líquida. Pues bueno, aquí pasamos a la fase de monitoreo. Aquí en estos pacientes el monitoreo va a ser de forma invasiva, como cual la onda de pulso o Doppler esofágico, que es lo ideal. Permite pues conocer las variaciones del volumen sistólico como respuesta a la sobrecarga de líquidos, como vemos aquí en la gráfica. Esta es la gráfica que vamos a estar observando en la onda Doppler, ¿no? Otras técnicas utilizadas es la variación de la onda de presión arterial o modificación del diámetro de la vena cava inferior, medido por ultrasonido con la respiración. Entonces, esto normalmente no lo tenemos en quirófano. ¿Dónde lo podemos ver? Por supuesto, en cardioanestesia, cuando hacemos algún trasplante renal o un trasplante de hígado. Sí contamos con Doppler esofágico para medir la variación del pulso de la vena cava, del tamaño de la vena cava inferior, ¿no? Entonces aquí pues les digo, una situación en la cual la gran mayoría de los hospitales no tenemos. Debemos de anestesiólogos tener conocimiento que esto lo podemos realizar dentro del quirófano, pero normalmente no contamos con el equipo necesario para cada paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tenemos normalmente en nuestro hospital de acuerdo a la reanimación guiada por metas. Lo que tenemos que monitorizar es la presión venosa central, que va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio, y si el paciente se encuentra intubado, debe estar de 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo podemos medir? Con la utilización de un catéter venoso central con equipo especial para medir la presión venosa central, o con el catéter Swan-Ganz, que normalmente se conecta directamente a monitor y nos está dando la presión venosa central de forma constante. A veces no contamos con este equipo, no contamos con catéter Swan-Ganz, entonces bueno, punto lo podemos cambiar por la presión arterial media.
que debe ser de mayor de 65 milímetros de mercurio. Esta, ¿cómo la podemos medir? De forma invasiva y no invasiva. La no invasiva pues es con la colocación del baumanómetro, que nos puede estar dando la presión cada 5 minutos, y la invasiva es la colocación de una línea arterial. Esta pues nos va a estar dando variaciones de la presión arterial de forma rápida y constante, mientras que el baumanómetro pues nos va a estar dando las variaciones cada 5 minutos. El gasto urinario mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, este sí lo podemos monitorizar dentro de la sala de quirófano. Esta monitorización pues es checar cada hora cuánto ha orinado nuestro paciente, y de acuerdo a su peso podemos sacar los mililitros kilogramo hora y verificar que esté adecuadamente bien perfundido. Entonces este sí lo tenemos normalmente en el área de quirófanos y lo podemos hacer. La saturación venosa central de 70 a 65 milímetros de mercurio. Si se trata de una saturación venosa mixta, claro que la podemos monitorizar con una gasometría venosa, y también con comparar una gasometría arterial para ver si es que hay adecuada perfusión de oxígeno, ¿no? Aquí les puse en un cuadrito en la parte de abajo que en México la única solución cristaloide que pues nos va a ayudar a reanimación va a ser la Ringer lactato, solución Harman, donde ya se sabe que es más adecuada que la solución salina, ¿no? En un modelo de choque hemorrágico, el Ringer lactato en comparación con solución salina se asoció a una menor lesión hepática, renal y pulmonar. Es por eso que se elige como la ideal en México para reanimación, en lo que pues nos llegan las soluciones balanceadas que aún no tenemos. Entonces, como conclusiones, el objetivo de la fluidoterapia es el mantenimiento pues, de las pérdidas hídricas, considerando como ideal un balance positivo de 1 a 2 litros en las primeras 24 horas de la intervención. No más de estos líquidos, ¿sale? Las terapias restrictivas pues van a favorecer la aparición de fallo renal agudo, disminución del retorno venoso, gasto cardíaco, disminución de la perfusión tisular, suministro de oxígeno y aumento de la viscosidad sanguínea. Por lo tanto, la terapia restrictiva está mal indicada. La sobrecarga de líquidos causa edema esplácnico, ascitis e incluso síndrome compartimental abdominal, que puede conducir a disminución del flujo sanguíneo mesentérico e ilio. También además encontramos insuficiencia intestinal, e incluso si el paciente se encuentra en una cirugía de reconexión intestinal, pues podemos llegar a tener dehiscencias de anastomosis o de cualquier cirugía. Por eso, tanto la terapia restrictiva como liberal están completamente contraindicadas. Nuestra terapia debe de ir guiada por metas. Y pues bueno, les dejo bibliografía. Aquí encontramos 5 artículos que fueron modo toma para esta plática. Si es que quieren investigar un poquito más acerca de esta reanimación, les digo, es un tema bastante extenso, bastante complejo, por lo cual hay que leer un poquito más acerca de esto. Si tienen alguna duda, por supuesto déjenmelo en los comentarios, los estaré leyendo, chicos. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero que le hayan entendido, que les haya facilitado un poquito mejor la idea de cómo hacer una reanimación hídrica, si es que están solitos en servicio social, o si es que van empezando, si es que son internos. Todo esto nos funciona para saber más o menos el manejo de líquidos, las consecuencias que trae cada líquido en cada paciente. Entonces, bueno, recuerden que tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro Instagram, tenemos TikTok, tenemos, ¿qué más tenemos? Twitter también, también se los dejo por acá. Y pues bueno, chicos, recuérdenme acá qué es lo que quieren saber, si tienen alguna duda sobre este tema, si me quieren comentar algo acá abajo, y por supuesto denme like a este video si es que les gustó, si es que les fue útil. Pues bueno, nos vemos para el siguiente video, chicos, chicas. Besos, los quiero, muchas gracias por seguirme, cuídense, bye.